Neville Goddard, 22 de septiembre de 1969. La naturaleza de Dios. Pensar en los eventos de la Biblia como históricos, y los personajes allí registrados como personas tales como tú y yo, es ver la verdad atemperada a la debilidad de la forma humana, incapaz de soportar la fuerte luz de la revelación. Pero yo te digo, es en nosotros, como personas, que la naturaleza de Dios es revelada. Pablo nos dice que su conversión vino a través de una revelación de Jesucristo. No vino a través de un hombre, causando así que él cambiara de religión. No. Pablo nunca abandonó el judaísmo, sino que interpretó el significado del Antiguo Testamento a través de la revelación. Pero, ¿era Pablo una persona, un ser individual como tú eres, como yo soy, o es él, también, uno de estos personajes eternos? Esa es la pregunta que estoy haciendo esta noche. Yo te digo, todos los personajes de las Escrituras, incluyendo a Pablo, son estados eternos. Un día, ya seas hombre o mujer, alcanzarás el estado de Pablo, y tu viaje en el mundo de la muerte llegará a su fin. Una amiga mía, una señora con 2 hijos y esperando su tercero, escribió, diciendo, en una visión vi la Biblia abierta en el Nuevo Testamento y escuché las palabras, tú eres Pablo. Estaba tan sobresaltada que rompí la visión y desperté cuestionando las palabras, ¿soy Pablo? ¿Soy Pablo? ¿Soy Pablo? La idea parecía demasiado para que yo la comprendiera, así que volví a dormirme y el sueño continuó. Vi todo el Nuevo Testamento abierto en el libro de Mateo, luego una mano invisible movió las páginas a través del libro de Apocalipsis mientras escuchaba las palabras. Todo se trata de Pablo, así que te pregunto, ¿quién es Pablo? Pablo es un estado en el que entras cuando, habiendo sido introducido al cristianismo o judaísmo, el secreto detrás de las palabras es revelado. En el estado de Pablo, descubres que eres el Señor Jesucristo quien es Dios el Padre. Es Pablo quien dice, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne y sangre. Cuando la visión es tuya, ¿a quién podrías acudir para preguntar qué pensaban de ella? Te dirían que estabas loco, así que no acudirías a ningún hombre, más bien permanecerías en la visión y reflexionarías sobre ella. La conversión de Pablo no cambió su religión, pues nunca abandonó el judaísmo. Su única decepción fue que no pudo convencer a sus compañeros religiosos de la verdad de lo que había ocurrido en él. Pablo representa a cada individuo, sea hombre o mujer, que llega a ese punto en el tiempo cuando despierta para descubrir que los personajes de las Escrituras no existieron en el tiempo y el espacio, sino que son estados espirituales eternos, a través de los cuales el individuo se mueve hacia el clímax, que es Jesucristo. La historia fundamental de las Escrituras es una metamorfosis, un cambio completo de forma. Como la larva se transforma en mariposa, así el hombre, como lo entendemos, se convierte en Jesucristo. Y cuando sucede en ti, no hay nadie a quien puedas acudir. Es un hecho que no puedes negar. Yo no podría negar más mis experiencias de Cristo desenvolviéndose dentro de mí, que negar el hecho de que estoy de pie ante ustedes ahora. Y no soy único. Cristo se desenvolverá en cada niño nacido de mujer. Debe hacerlo, porque Dios no puede y no fallará en cumplir su promesa en todos. La palabra, Saúl, significa indagar, preguntar. Entrando en el estado de Saúl, estás cuestionando la vida, su propósito y plan. ¿Hay un Dios? ¿Por qué estoy aquí? La de Saúl es una mente inquisitiva, una que está buscando una respuesta al fenómeno de la vida. Hoy es el maravilloso día de la expiación que llegó a su fin al atardecer con el canto de un gran salmo en cada sinagoga que comienza, despierta o durmiente que olvidaste la eternidad en la búsqueda del momento. Habiendo olvidado que todos somos uno en la eternidad, se nos llama a despertar, pero ¿despertar de qué? De la búsqueda del momento. Entonces, en el estado eterno llamado Pablo, la historia de Jesús se desarrollará en ti, y tú, también, dirás, de ahora en adelante no considero a nadie desde el punto de vista humano, aunque una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo considero así. Como todo judío,
Pablo estaba buscando un Mesías externo, uno que vendría a ser el rey ungido y salvaría a Israel del enemigo. Luego descubrió que el Mesías estaba dentro de él y nunca aparecería en el exterior. Las 13 cartas de Pablo fueron escritas 20 años antes del libro de Marcos, que fue el primer evangelio, así que Pablo no pudo haber citado el Nuevo Testamento, solo el Antiguo. Nunca se convirtió en el sentido de convertirse del judaísmo al cristianismo, o del catolicismo al protestantismo. Después de la revelación, Pablo entendió aquello que fue revelado a los profetas, porque descubrió que el Mesías que iba a venir, era él mismo, diciendo, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne y sangre. Hay un poema de Browning llamado, Saúl, en el que David habla de la venida del Mesías, diciendo, oh Saúl, será un rostro como mi rostro. El que te recibirá. Un hombre como yo amarás. Y serás amado para siempre. Una mano como esta mano abrirá la puerta a una nueva vida para ti. Mira al Cristo de pie. De pie ante el rey demente, David le está diciendo a Saúl que cuando vea a Cristo, llevará el rostro de David. Que lo amará y será amado por él para siempre. Extendiendo su mano, David le dice a Saúl que este conocimiento abrirá la puerta a una nueva vida, porque David es el único Cristo que Saúl verá jamás. Cuando Cristo se pare ante ti, llevará el rostro de David y te revelará como el Señor Dios Jehová. Entonces dirás, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Esta será la experiencia de cada niño nacido de mujer, porque la conciencia, aunque limitada por una vestimenta de carne y sangre, restringida y débil, es Dios, el Padre de toda vida, y no hay otro Dios. Ahora, cuando Pablo hablaba del pecado no se refería a una pequeña falta, ni siquiera a una grande. Para Pablo, si no estás irradiando la gloria de Dios y no eres ahora la imagen expresa de su persona, estás pecando y quedando corto de esa gloria. Solo cuando entres en el estado llamado Pablo, irradiarás la gloria de Dios y expresarás su imagen, porque es en ese estado que David te revela a ti mismo. Pablo confesó a los Gálatas que Dios envió a su Hijo a su corazón clamando, Padre. Y ahora te digo que cuando David se paró ante mí y me llamó Padre, lo vi más vívidamente de lo que he visto jamás a nadie aquí. Todavía puedo ver su belleza celestial. Vi a David en el año 1959, sin embargo la historia afirma que vivió en el 1000 a.C. Pero David no es mi hijo de carne y sangre, es parte del cuadro que se despliega de una historia eterna en la que el hombre está involucrado. La historia, como está registrada en el Antiguo Testamento, no fue entendida hasta que se desarrolló dentro de uno que dijo, soy hijo de Abraham, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Pablo nunca abandonó el judaísmo, sino que trató de interpretarlo para aquellos que quisieran escuchar, pero no podían entender. Ellos estaban, como todavía lo están hoy, buscando un Mesías físico, externo para destruir a sus enemigos y establecer su reino en este mundo, pero esa no es la historia. Esta verdad eterna está alojada en cada ser que camina sobre la tierra. Un día encontrarás a Cristo como tu propio ser. Tú que dices, yo soy, antes de declarar tu nombre, experimentarás todos los estados espirituales eternos mencionados y nombrados en las Escrituras, para llegar al estado final llamado Pablo. Mi amiga sabe que ella es Pablo, porque escuchó a la profundidad de su alma decírselo. Para ella la idea parecía increíble, sin embargo, le digo que escuchó correctamente, porque ha sido llamada. Ha sido elegida y seleccionada para ser una testigo ocular concurrente de la gran verdad que se desarrollará dentro de ella. El Pablo de la Biblia es un estado que todos alcanzarán. Y mientras estés en ese estado, David revelará tu verdadera identidad. Entra en cualquier estado y te conviertes en ese estado. Mientras estás en el estado de riqueza, todo lo que tocas se convierte en oro. En el estado de éxito, podrías convertir un negocio en quiebra en uno exitoso, porque en el estado de éxito no puedes fallar. No eres un éxito o un fracaso, sino el ocupante de un estado. Aunque permaneces intacto por cualquier estado, cuando entras en uno, lo expresas. Ponte en el estado de salud, y debes expresar salud. Entra en el estado de fama, y ningún poder puede detenerte de expresarlo. Y cuando entres en el estado de Pablo,
David se parará ante ti y dirá, un rostro como mi rostro te recibirá. Un hombre como yo amarás y serás amado por siempre. Una mano, como esta mano, abrirá la puerta de una nueva vida para ti. Mira al Cristo de pie. Estarás mirando al rostro de David, el ungido del Señor, y cuando te llame Padre, sabes quién eres, porque nadie conoce quién es el Padre excepto el Hijo, y nadie conoce quién es el Hijo excepto el Padre. David, tu hijo, te libera, porque él es el hijo de Isaí, el betlemita, cuyo nombre revelado es Yo Soy. Todo aquel que dice, Yo Soy, es el padre de ese joven eterno llamado David. Despierta, oh durmiente, y recuerda la eternidad, el hijo de Isaí, porque solo él puede revelarte como Dios el Padre. Esta es la historia más grande jamás contada. Es una historia increíble de una transformación, una metamorfosis. Meta significa cambio y morphos significa forma, así que metamorfosis significa un cambio radical de forma. Esto es cierto, porque el ser que estás destinado a ser, no podría funcionar en un cuerpo de carne y sangre. Entrarás en una era completamente nueva. Es un nuevo mundo, y en él necesitas una nueva forma. La forma es espíritu, pero tienes un rostro humano, una voz humana y manos humanas. Esa es la forma que vi cuando estuve en presencia del Señor resucitado y respondí a su pregunta, ¿cuál es la cosa más grande del mundo?, con las palabras de Pablo, como fe, esperanza y amor, estos tres, pero el más grande de estos es el amor. En ese momento él me abrazó y asumí su increíble forma. Desde ese momento no hemos estado separados o divorciados, aunque mientras uso el cuerpo de carne y sangre debo estar sujeto a todas sus debilidades y limitaciones. Pero cuando me lo quite esta vez, seré uno con ese único cuerpo, que está reuniendo a todos. Todos serán salvados, porque todos son Dios y Dios se está salvando a sí mismo. En el momento presente no sabes que eres Dios, pero lo sabrás cuando entres en el estado llamado Pablo, porque en ese estado las revelaciones se despliegan y tú, también, dirás, no lo obtuve de un hombre. Vino a través de una revelación de Jesucristo. Él se reveló en mí como mi propio ser. Ahora sé que no hay otro. Así que le digo a mi amiga, tu revelación es verdadera. Has sido llamada y elegida. Has sido escogida, no por hombres, sino por Dios, que es la definición de un santo en las Escrituras. ¿Cómo podría un hombre hacer santo a otro hombre? La idea es estúpida. Cuando eres llamado, eres santificado. Cuando eres elegido, eres santificado. Cuando eres escogido, eres santificado, y ningún hombre, mirándote, podría verte jamás como un santo. Todavía eres capaz de perder los estribos y ser violenta. Eso no significa nada. Sé todo lo que eres, porque ya estás redimida por razón de tus experiencias. Así que, los personajes de las Escrituras no son históricos. Ver a alguien, incluyendo a Jesucristo, como una persona que caminó por esta tierra, es ver la verdad atemperada a la debilidad de tu alma, e incapaz de soportar la fuerte luz de la revelación. Jesucristo es el estado perfecto hacia el cual todos se están moviendo. Y en ese estado, las Escrituras se despliegan para revelarte como Dios. ¿Y quién es Él? ¿Él es tu propia maravillosa imaginación humana? Si todas las cosas son posibles para tu imaginación, entonces todas las cosas son posibles de imaginar. ¿Cómo actuarías si Dios te imaginara como quieres ser? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? Entonces hazlo. Sintiendo su realidad, ten fe en tu acto imaginario. El deseo es tu esperanza. Tu acto imaginario es tu apropiación subjetiva de la esperanza que quieres objetivar. Ahora, la fe es el vínculo entre el poder de Dios y tu deseo. Él no cuestiona tu deseo. Él, que es todo poder creativo y conocimiento, simplemente te lo da. Ese es Cristo, el que es definido como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ahora, si pruebas a Dios y te demuestras a ti mismo que la imaginación crea la realidad, díselo a otros. Si lo intentan y funciona para ellos, ¿realmente importa lo que piense el mundo?
Si piensan que la idea es una locura, no será la primera vez. Pensaron que Einstein estaba loco. Hay quienes piensan que yo lo estoy. Eso está perfectamente bien, porque llegará el día en que Dios se revelará en cada individuo, y entonces ese individuo se moverá del estado de Saúl al de Pablo. No hay otro Dios, porque Dios se convirtió en hombre asumiendo todas sus debilidades y limitaciones humanas. Dios no está fingiendo que es tú. Cuando se convirtió en tu aliento, tuvo que tomar tus cualidades únicas sobre sí mismo. Esa fue su crucifixión. Ningún hombre fue clavado en una cruz, tu cuerpo es la cruz que Cristo lleva. Él está enterrado en ti y resucitará en ti. Su tumba es el cráneo humano donde yace soñando. Así que despierta, tú que duermes, que olvidaste la eternidad en la búsqueda del momento. Aunque este momento parece tan real, tú eres su realidad y el ser central de las Escrituras. El propósito fundamental de las Escrituras es la metamorfosis, la transformación radical del hombre en Dios. Y Dios tiene un Hijo, formado por sus experiencias como la imaginación humana y personificado como David de fama bíblica. David es aquel que es un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. No es un personaje histórico, sino un estado eterno que aparece al final de tu viaje en el mundo de la muerte. El mundo puede pensar que han encontrado la tumba de David, pero nunca encontrarán ninguna evidencia histórica concerniente a estos personajes de las Escrituras, porque todos son estados espirituales personificados. Pasarás por estos estados para descubrir, a través de la revelación, que eres el autor de la Biblia. Solo imagina, las cartas de Pablo vinieron primero. Él las llamó, mi Evangelio. Son las buenas nuevas de salvación de Pablo que vinieron a través de la revelación. Las 13 cartas de Pablo fueron escritas primero, y todos los otros libros se basaron en ellas, pero, ¿quién es Pablo? Todo aquel que entra en el estado de cumplimiento. Un día entrarás en el estado conocido como Pablo, pero ahora mismo eres Saúl, buscando la causa de la vida, sin saber qué es tu propio ser. En los libros de Samuel y Reyes, se nos dice que Saúl trató de matar al único que podía revelarlo a sí mismo, pero la revelación no pudo venir hasta que su nombre fue cambiado a Pablo. Aunque hoy eres muy mujer, eventualmente te convertirás en el Pablo de las Escrituras. Pero en ese reino, estás por encima de la organización del sexo, como Pablo nos dice, en Cristo no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, porque todos son uno en Cristo. Tu verdadera identidad no es masculina ni femenina, sino hombre, y el hombre es Dios y Dios es el hombre, como Blake lo expresó tan bellamente, tú eres un hombre, Dios no es más, aprende a adorar tu propia humanidad. Cualquiera que sea el año en el que te encuentres, te sentirás perfectamente normal allí, y las cosas parecerán bastante naturales. Estos cuerpos de muerte pertenecen a esta era, y sin importar en qué año te encuentres, llevarás el mismo cuerpo de esclavitud, donde debes realizar todas sus funciones. No importa cuán poderoso puedas ser, no puedes ordenar a nadie que realice las funciones de tu cuerpo por ti, por lo tanto, eres su esclavo mientras permanezcas en el estado de Saúl. Solo cuando te muevas al estado de Pablo, podrá desenvolverse el drama y liberarte. No pienses que tienes que ser el espécimen perfecto de un hombre, juzgado por estándares humanos, para llegar al estado de Pablo. Aunque débil y limitado como eres ahora, esfuérzate por conocer la verdad de las Escrituras y un día, cuando menos lo esperes, te encontrarás desempeñando el papel central, ya que todo lo dicho de Jesucristo se desarrollará dentro de ti, y sabrás quién eres. Si hay algún Cristo distinto de aquel que está en nosotros, que se levantó y continúa levantándose en el individuo, es falso, porque el verdadero Cristo está dentro de ti. El Cristo universal, cósmico se convirtió en humanidad. Él se levantó y continúa levantándose en individuos. Un día se levantará dentro de ti para revelarte como Dios el Padre. La relación de padre/hijo se estableció antes de que el mundo existiera, solo que lo olvidamos. Esto es simplemente el retorno de la memoria de Dios, todo dentro del individuo. Ahora entremos en el silencio.